Ustedes saben que los argentinos somos fanáticos de nacimiento, ¿no? Siempre somos fanáticos de algo. Recién hablábamos del fútbol. Sí, claro, somos fanáticos del fútbol. Pero en lo personal, quiero decirles que yo soy fanático de las promesas. A veces fanático suena medio feo. Medio fanático. Con un ojo cerrado, medio fanático. De las promesas. Y hoy, que como nosotros estamos siguiendo el estudio de la carta a los Efesios, esta fabulosa carta que el apóstol Pablo escribió para nosotros, para la iglesia de Cristo, para contarnos cosas claves de la vida cristiana. Él escribió esta carta para nosotros y llegamos a un punto en el capítulo 3 donde habla de este tema que a mí me emociona tanto. Y les voy a decir por qué me emociona tanto en los últimos 2 minutos del mensaje. Porque está así, lo tengo así. Y además porque quiero que me ayuden, que presten atención, porque quiero compartirles esto que realmente a mí me mueve, que son las promesas del Señor Jesús. Las promesas que Dios nos dio para nosotros como cristianos. Es algo muy importante. Vamos a hablar de ese tema, pero vamos a hablarlo primero leyendo el versículo o los versículos. No, es uno solo. Mire que va a ser nuestro verso central del estudio de hoy, que queda en Efesios 3, capítulo 3, versículo 6. Y miren lo que dice. El plan de Dios, nos está diciendo el apóstol Pablo, Escuche, ponga su nombre allí. El plan de Dios consiste en lo siguiente. Los judíos como los gentiles, o sea, los judíos como nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, que creen la buena noticia, o sea, el evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa. Las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Aquí Pablo, claro, nosotros no tenemos ningún problema ahora con los judíos en realidad. Siempre están por todos lados, pero nosotros no tenemos problemas y no como los tenían en ese entonces la gente. Porque recuerden que había una gran división entre los judíos y los no judíos que habían creído el Evangelio de Jesucristo. También estaban los judíos que habían creído en el Evangelio de Jesucristo. Todos los discípulos eran judíos, pero también había pueblos de Asia especialmente que habían sido conquistados por el Imperio Romano y que los apóstoles y los discípulos habían ido a predicarles el Evangelio. Esa gente había creído, pero no eran judíos. Entonces los judíos decían, ¿cómo? A ver, momentito, el Dios es nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a estar compartiendo con otro pueblo? Porque hasta ese entonces el pueblo de Dios era el pueblo judío. Y viene el Señor Jesús y dice, no, todo el que cree otra vez puede estar unido con Dios, aunque no haya nacido en una familia hebrea, aunque no tenga la religión judía de nacimiento. Entonces esto había creado muchos conflictos. Entonces Pablo empieza aclarando esto. Somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo que goza de las mismas riquezas. Y esas riquezas son las promesas que dio Dios. ¿Eso qué significa para nosotros? Que todas las promesas del Antiguo Testamento también son nuestras. Este es el punto en el cual nos tenemos que centrar. A partir del Señor Jesús, se comienza a escribir, a vivir, a disfrutar el Nuevo Testamento. Nosotros somos cristianos. En el Antiguo Testamento Cristo no estaba. Entonces en el Antiguo Testamento no eran cristianos porque Cristo todavía no había nacido. En el Nuevo Testamento somos cristianos. Nosotros somos cristianos, pero que gozamos las promesas que Dios le dio a su pueblo en toda la historia del pueblo de Israel. Desde que el pueblo de Israel se convierte en pueblo cuando sale de Egipto y camina
con Moisés delante hasta el monte Sinaí y allí recibe las tablas de la ley, o sea, la carta magna por cómo se iba a manejar el pueblo, y ahí se convierte en pueblo. Desde ahí hasta Cristo hay un montón de promesas, fabulosas promesas en la Biblia. Y muchas veces nosotros como que las promesas del Antiguo Testamento son para los judíos, no son para nosotros. Y ahí Pablo dice, no, somos un solo pueblo. Las mismas promesas son para nosotros, hay que agarrarlas, hay que hacerlas nuestras. Por eso les decía que soy un fanático de las promesas, y al llegar a esto donde Pablo explica que todas las promesas y las bendiciones nos pertenecen también, es algo que a mí realmente me emociona. También en otra carta el apóstol Pablo le dice a una iglesia que estaba en Éfeso, también una ciudad que estaba en Asia, una ciudad básicamente de gentiles, les dice, o sea, de no judíos, les dice, Cristo nos ha dado la paz entre los pueblos. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que, como una barrera, dice, separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Ese es el primer punto que hoy queremos dejar bien claro, porque eso significa que nosotros somos acreedores de esas promesas. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar nosotros de esas promesas que en toda la Biblia son tan firmes para nosotros, son tan importantes? Hay tres grandes secretos que hoy quiero compartir con ustedes, bien rapidito porque también tenemos una sorpresa. Rapidito, tres secretos que están en la Biblia, por supuesto, no es nada inventado. Y vamos a ir uno por uno viendo estos secretos para poder disfrutar de los secretos de la vida, de los secretos, entenderlos para poder disfrutar de las promesas de la vida cristiana. El primero es que a las promesas hay que entenderlas. Nosotros, qué sé yo, a veces como que confundimos el concepto de promesa. La promesa bíblica es siempre algo bueno a futuro, siempre algo bueno a futuro. Sin embargo, nosotros mezclamos a veces, ¿no? Y le podemos decir a nuestro hijo, si te portás mal te prometo un cachetazo. Bueno, eso no es una promesa, eso es una amenaza. Pero ahí nosotros nos vamos confundiendo, ¿no? Te prometo un golpe. No es una promesa. O cuando muchas veces en la televisión usted escucha, te prometo que te digo la verdad. Te aseguro que te digo la verdad. Pero te prometo no es al pasado, es al futuro. Si yo dije algo y mi palabra está en duda, lo dije en el pasado, entonces decir te prometo, no, ya está mal, cambia de tiempo, porque la promesa es algo a futuro con buenas intenciones. Al menos la promesa bíblica. Lo que pasa es que en nuestro hablar de todos los días usamos muchas palabras que las manoseamos un poquito y hacemos que pierdan el verdadero sentido. Pero la palabra promesa en la Biblia viene del griego evangelia, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a dar algo bueno. O sea, una promesa es un anuncio de algo bueno. Dice Jeremías, es súper conocido, capítulo 29, versículo 11, dice, está hablando Dios y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Las promesas son buenas mañana. Es una promesa de algo bueno. Hay promesas, como para hacer una pequeña división, absolutas y condicionales. ¿Qué es una promesa absoluta? El Señor Jesús prometió que va a volver. Y va a volver. Es absoluta, punto. No importa lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, va a volver, ya está. No depende de nosotros, pero hay promesas condicionales, que nosotros tenemos que hacer algo
para alcanzar esa promesa. Si no hacemos ese algo, no alcanzamos la promesa. Entonces, esa primera división es sumamente importante. Fíjense que recibir una promesa confiable a futuro, entenderla bien, modifica nuestro presente. Fíjense que si usted recibe la promesa de que el próximo mes le van a aumentar el sueldo, sí, va y se mete en una deuda. Porque antes de que le aumenten el sueldo, usted ya lo gastó. No me diga que no. Es así. O si no, ya hace planes. Bueno, vamos a cambiar el auto, vamos a comprarnos ese sillón, que ya el sillón nuestro está todo roto, vamos a Round to Go y nos compramos el sillón. Todavía no recibió el dinero, pero tiene la promesa de que lo va a recibir y esa promesa le modifica el presente. Esa promesa de futuro le modifica el presente. Fíjense, la promesa de un mejor auto. Supongamos que usted va a un dealer ahora y da un anticipo para un nuevo carro. Usted empieza a ver ese carro en todas las esquinas, antes nunca lo había visto. Ese mismo modelo, ese mismo color. La promesa de algo que va a pasar le empieza a modificar el presente. Nunca lo había visto el carro, ahora lo empieza a ver por todos lados. Y sí, hasta los vecinos tienen el mismo carro. Y si es un viaje, si usted ya compra los pasajes para un viaje el mes que viene, dígame si no se mete en la computadora y empieza a ver en Google Street ahí todo dónde va a ir, qué va a hacer. Ya empieza a sentir el sabor de la comida del restaurante a donde va a ir dentro de un mes recién. Y usted dígale a un niño, la semana que viene vamos a Disney. Y usted va a ver qué semanita que pasa. Porque las promesas modifican el presente. Se aplican al futuro, pero modifican el presente. Eso significa que si nosotros entendemos la promesa de algo por venir, eso tiene que modificar nuestro presente. Cuando nosotros entendemos las fabulosas promesas que Dios tiene para nosotros en la Biblia, cambia nuestro presente. Porque es algo lógico. Si no cambia el presente, es que no estamos entendiendo las promesas que vienen para nosotros o no las estamos creyendo. Y entonces pensamos que no son confiables y no modifican nuestro presente. Ese es un termómetro. Si la promesa que todavía no vino modifica su vida hoy, usted entendió la promesa. Usted la está creyendo. Usted está creyendo al que promete. Si no, no. Entonces, ese es un primer termómetro. ¿Están modificando nuestro presente la promesa futura o no lo está modificando? Esa es la diferencia entre entender la promesa y no entenderla. Ahora vamos al secreto número 2. Después todos se van a juntar un poquitito. El secreto número 2 es conocer las promesas. Conocerlas. Usted sabe que hay más de 3.500 promesas en la Biblia. Usted sabe que es increíble. Mire, segunda Pedro, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versos 3 y 4, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Ahora, en el presente, nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahora, pero nosotros no tenemos todo lo que necesitamos. Esa es la verdad. Pero nos ha dado todo lo que necesitamos. A ver, vamos a entender este concepto. Una promesa a futuro modifica nuestro presente. Acá el apóstol dice, nos dio todo lo que necesitamos, pero no lo tengo, pero lo voy a tener. Entonces mi presente está modificado por creer firmemente en esa promesa futuro. ¿Se dan cuenta? Yo miro la vida de otra manera cuando entiendo y conozco la promesa. Y sigue diciendo, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Quiere decir que por las promesas nosotros empezamos a vivir el cielo aquí.
porque las promesas modifican nuestro presente. Cuando las entendemos, cuando las creemos y cuando las conocemos, hay promesas de cuidado, hay promesas de control, de ánimo, de salud, de compañía. Y si no sabe qué promesa, ponga en Google promesas de Dios y usted va a tener miles de promesas, pasajes bíblicos en todas las versiones. Y entonces usted dice, usted se siente desanimado un día, entre al teléfono, a la computadora y ponga promesas de Dios que me den ánimo. Y usted va a tener 100, 200 promesas de Dios bíblicas con ánimo para su vida. Si usted está enfermo, diga promesas de Dios de salud. Y va a encontrar un montón de promesas donde dice, yo te voy a sostener de tu mano, yo por mi llaga, dice, ustedes fueron curados. Ahora, ¿nos vamos a curar? No, pero sabemos que Dios nos promete la sanidad. Eso modifica nuestro futuro. Sí, por ahí nos curamos, porque Dios es increíblemente poderoso y a veces creyendo en algo que Él nos está prometiendo ya modifica tanto nuestro presente que recibimos eso que estamos esperando en ese mismo momento. Pero acá yo me refiero a la promesa de algo modifica mi presente. Entonces, fíjense, una de las promesas que a mí me gustan más del Antiguo Testamento es la que Dios le hizo a Josué. Josué capítulo 1, verso 9. Muchos de ustedes me imagino que la conocen de memoria y los que nos están mirando a través de las redes también. Dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Se la hace a Josué cuando Josué tenía que hacer algo para lo cual no estaba capacitado. No sabía hacer lo que Dios le mandaba a hacer. No tenía el don, no tenía la experiencia, no tenía ni siquiera el ánimo para hacerlo. Si había muerto Moisés, 40 años de trabajo para llevar al pueblo a la tierra prometida. Si había muerto Moisés y Dios le dice a Josué, te toca cruzar al pueblo. Hace 40 años que Moisés se viene preparando para esto y yo no. Dice, y ahora se muere Moisés y me dice a mí, no tengas miedo, dice, yo estaré contigo. Eso es fabuloso. Es una promesa fabulosa que se aplica a muchas cosas que nosotros tenemos en la semana, que no las podemos hacer, que no las entendemos, que no sabemos por qué suceden. No importa, yo estoy contigo. Es una promesa fabulosa. Y busca la tuya para cada circunstancia, porque eso modifica tu presente. Si tú crees que Dios está contigo, eso modifica tu presente completamente y es una realidad. Dios está contigo. Dios estuvo con Josué y Josué cruzó al pueblo. Y hoy el pueblo de Israel está todavía en la tierra prometida y nunca va a salir de la tierra prometida porque es una promesa de Dios. Tercer secreto, y ya los vamos a unir todos porque, se me alarga la lengua. Hay que creer las promesas. A ver, este es un tema muy, muy difícil. Miren, hay ilustraciones que para mí me parece que son gloriosas. Es como que hay ilustraciones que parecería que están en la Biblia de tan claras que son. Y estas ya se las conté, porque hay algunas que me gustan mucho. Y siempre me acuerdo que el Señor Jesús usaba muchas ilustraciones. Todas las parábolas son ilustraciones que las usaba para aplicar una verdad con cosas de todos los días. Entonces, permítanme, quiero contarles algo acerca de este tema de creer las promesas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del alpinista creyente? Bueno, no sé si se acuerdan, pero se los cuento. Resulta que había un alpinista creyente. Leía la Biblia todos los días, oraba, iba a la iglesia. Creyente. Pero le gustaba subir a las montañas solo. Ahí tenía algo que no le andaba bien, pero bueno, le gustaba subir solo a las montañas. Y entonces agarra una pequeña carpa, todo su equipo, y se sube a una montaña altísima, nevada. Claro, por supuesto, en el medio del ascenso se le hace de noche, por supuesto. Entonces arma su carpa en una roca, allí en una roca que había en la montaña.
una pequeña carpa, y se levanta un viento, tormenta. La noche se pone negra completamente, nubes. Se imaginan allá arriba el viento. Y este hombre estaba durmiendo adentro de la carpa y de pronto el viento agarra la carpa, la envuelve y lo arroja por el precipicio. Y este hombre cae envuelto en su propia carpa y envuelto en sus propias mantas de dormir, cae por la ladera de la montaña golpeándose en las rocas sin ver nada, totalmente a oscuras, lastimándose y sin poder salir, cayendo, simplemente cayendo y golpeándose, hasta que de pronto siente un tirón fuerte en su cintura, ¡pum! Era la soga de protección que él tenía amarrada a su cintura y que se había olvidado que la tenía, por supuesto, en esos segundos mientras que caía. Había caído como 300 o 400 metros golpeando. No caída libre, golpeando contra las rocas. Estaba sangrando, lastimado, colgado de la cuerda, moviéndose. Ahí colgado, simplemente colgado, medio muerto de frío y sangrando. Entonces, como este hombre era muy creyente, ora y dice, Señor, necesito que me ayudes. Y no va que Dios le responde en forma audible. Y se escucha, sí, ¿qué necesitas? Ustedes saben que Dios habla todo así. Y entonces el hombre se sorprende, todo lastimado, casi muerto. Y dice, yo recuerdo tu promesa que dice que a tus ángeles vas a mandar cuando uno cae para que me sostengan en sus brazos. Necesito que envíes a tus ángeles que me sostengan porque me estoy muriendo. Entonces Dios dice, ¿ah, sí? ¿Quieres que te ayude? Sí, claro, quiero que me ayudes. Ok, toma tu cuchillo y corta la soga. ¿Cómo? No, Señor, necesito que me ayudes. Dice, bueno, este no. No, Señor, necesito que me ayudes. Corta la soga. No, necesito que me salves, no que me mates. Corta la soga. A la mañana llegaron los rescatistas y lo encontraron agarrado a la soga, muerto. Nunca cortó la soga. Pero ¿saben a dónde estaba? A 3 pies del piso. Él no sabía, era de noche, estaba oscuro, sangrando. Si él hubiera cortado la soga, estaba ya en el piso, a 3 pies del piso. Se hubiera salvado, si hubiera cortado la soga. Pero él conocía la promesa, pudo aplicar la promesa, pero no creyó en la promesa. Todo está perfecto. Nosotros podemos conocer de memoria toda la Biblia. La promesa que este alpinista sabía de memoria está en Salmos 91, 11 y 12. Dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Él conocía la promesa, pero no creía en el que prometió. Si él hubiera cortado esa soga, caía a 3 pies y se salvaba. Ya estaba allí. Sin embargo, no lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿usted hubiera cortado la soga? Bueno, a mí la montaña no me gusta, así que no creo que me ponga en esa situación. Pero, ¿hubiera cortado la soga? Ese es el punto clave en creer en el que prometió, la confianza. Dice, la confianza es una esperanza firme, dice el diccionario, un ancla, la seguridad absoluta que se tiene de que alguien es capaz de actuar en forma previsible en una determinada situación. Dios le dijo, confía en mí, y Dios te dice, confía en mí. Recuerda que alguna vez en una situación similar yo te ayudé. Recuerda. Esta es una de las cosas que son importantes para creerle a Dios. Recordar que antes nos ayudó. ¿Alguna vez te sanó? ¿Alguna vez te dio algo que necesitabas? ¿Alguna vez puso comida en tu mesa cuando sospechabas que no la ibas a tener? Bueno, es el mismo Dios.
Sigue siendo el mismo. Entonces, cuando nosotros recordamos que Dios nos ayudó en el pasado, la pregunta es, si sigue siendo el mismo, ¿no nos puede ayudar ahora? Sí. Entonces eso renueva nuestra confianza. Dios dice, yo soy el Dios, le decía a Josué, le decía, yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Yo soy el Dios que abrió el mar para que pases en seco. Yo soy el Dios que hizo caer pan del cielo y que hizo que los pajaritos se chocaran contra ustedes cuando no tenían que comer y que hice salir agua de la piedra. Yo soy ese Dios, dice. ¿Cómo no te voy a ayudar para cruzar y conquistar la tierra prometida? Entonces Josué dice, es verdad, es verdad. Eres un Dios que ya me ayudó antes mucho. ¿Por qué no me va a ayudar ahora? Tengo que creer en ese Dios. Tengo que creer que Dios es un Dios confiable. A mí se me va el tiempo, pero yo quería tomar 30 segundos nada más para que usted piense alguna vez que Dios le ayudó. Piense alguna vez que Dios lo sostuvo, alguna vez que Dios lo bendijo, le solucionó un problema en forma milagrosa, que había algo que estaba mal, que había algo que era un problema, que había una enfermedad, que había un dolor, que había una crisis en la familia, y Dios lo sostuvo, Dios lo ayudó. Un minuto y tenga presente eso, porque cuando se presente otra situación, tiene que recordar que Dios ya lo ayudó antes y que sigue siendo el mismo Dios. Y Dios dice, he probado muchas veces en tu vida que soy confiable. A mí me gustan los testimonios porque nos ayudan a recordar acerca de que tenemos un Dios en el que se puede confiar. Y hoy le quiero pedir a Viviana Laver, que ya está preparada y tal vez hasta con el micrófono, y si no, el micrófono, acá está el micrófono. Bueno, tiene 30 segundos menos por no tener el micrófono. Hola. Ahora sí, Viviana les va a contar algo que acaba de suceder en su vida. Viviana. Bueno, les quiero comentar, todos saben que soy realtor y hace un año que empecé a moverme todo mi trabajo a Lehigh. El que no conoce Lehigh está pegadito a Fort Myers. Entonces empezamos a preparar, llevé a los inversionistas que estaban trabajando en Miami, los llevé todos para Lehigh. Ellos van a donde yo les digo, porque confían mucho en mí, en una gran responsabilidad y bueno, digo, miren, se está construyendo allá, empezamos un año trabajando allí. Después de un año construimos las casas hasta el techo. El lunes estuve ahí con unos inversionistas mirando las construcciones y bueno, un poco asustados por el huracán, pero no, va para Tampa, no pasa nada, va para Tampa. No pasa nada, digamos, en las propiedades de los inversionistas, ¿no? Porque pasar iba a pasar, lamentablemente. Pero nada, estaba tranquila, estuvimos con Tony ahí el lunes, el martes volvimos ya con mucha lluvia, pero va para Tampa. Resulta que cuando llego acá, mi hija me dice, no va para Tampa, va para Fort Myers. Y había tenido una semana bastante difíciles, se me habían caído unos cierres y había puesto toda mi energía allá y estaba como muy, muy débil. Mentalmente, por todas las pruebas que había tenido y como que esto fue un golpe difícil porque todos sabíamos que era un huracán categoría 5 prácticamente y yo había puesto toda mi energía ahí, no tenía nada acá y no era un trabajo que se me caía, era el trabajo del que yo iba a vivir todo el año, íbamos a vivir el próximo año. La verdad que me puse muy mal, muy mal, me agarró mucha ansiedad, me empezó a doler el pecho,
Dije, Señor, un año trabajando, Señor, un año, y ahora tenemos que pasar por esto. Me olvidé quién era Dios. Pero bueno, ahí mis hijas me estuvieron levantando y dicen, mami, ¿cuántas veces el Señor te rescató? ¿Cómo no te va a rescatar ahora? Mami, tenés que confiar en el Señor, tenés que confiar. Pero bueno, había sido cuando uno está un poco débil, Satanás se aprovecha de esa debilidad y o uno se hunde o te agarrás del Señor con toda tu fuerza. Ahí uno tiene que tomar la decisión, como dijo el pastor, confía en las promesas o uno cae, ¿no? El asunto es que al otro día seguía con esa angustia, pero en mi devocional a la mañana con esa angustia abro la Biblia y no es que hice así con el dedo, sino era lo que me tocaba ese día que yo venía estudiando el libro de Mateo. A ver si puedo leer con mis ojos llorosos. Lo primero que leo, Mateo 16:8. ¿Tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? Y esto que leo ahora fue lo que me... ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿No te acordás, Viviana, las veces que yo te alimenté? ¿No te acordás, Viviana, las veces que yo te saqué? Sí, Señor, pero es un año y es el huracán 5, Señor, no. Cuando leí esto, nada, a descansar en el Señor, a descansar en el Señor. El developer me mandó un video, no sé si lo tienen, de antes que se cortara el Wi-Fi. No sé si lo tienen ahí sí se puede ver, ¿se ve? No sé si se escucha, pero se ve cómo se mueve todo ahí. No sé si se alcanza a ver. Esa es la construcción. Orando sobre el video, que el Señor guarde esa construcción. El developer me dijo, bueno, nada, tendremos video hasta que se corte. Se cortó, o sea, no tuve más conexión, nada. Pasó todo el día del huracán y realmente tuve paz, tuve tranquilidad y sabía que el Señor estaba en control. Lo que pasara, Él estaba en control. Al otro día el developer me manda esperando todo el mundo, orando todo el mundo, mis nietos, mis hijos, mis amigos, mi familia en Argentina, orando por las casas, eran 6 casas. Al otro día el ingeniero me manda una foto de nuestras casas. A ver si lo tienen por ahí. Esa es mi casa, en pie. En pie. Cuando me mandó esto, no tuve más que agradecerle al Señor, porque no es una que estaba en pie, estaban todas. Gracias. Aparte de eso, ayer hice FaceTime y me mandó fotos de las casas que estaban al lado. A ver si hay fotos, no sé si mandé fotos. Esas no están. Las casas de al lado. El primer video fueron las casas de al lado. Ah, no la vi. Las casas al lado. El primer video eran las casas de al lado que estaban todas destruidas. Esa no lo veo de acá. El primero que vieron, el video, esas son las casas de al lado. Las mías estaban al lado. Dios es fiel. Y como me dijo, mis hijas me ayudaron mucho también y me dijo, mami, ¿cuántas veces el Señor te ayudó? Mirá para atrás, como dijo el pastor. Mirá para atrás, cuántas veces el Señor te levantó, los rescató. Y pase lo que pase, si se caen, si no se caen, el Señor está en control. Él está en control y es hora de confiar y descansar en Él. Así Amén. que, bueno, nada. Gracias, Viviana. Gracias. Hay que... A ver si se me alarga la lengua como hace el pastor.
Hay que decirle a las hijas de Viviana que vengan a esta iglesia. Toma yo. Gracias al Señor. Entonces vamos a terminar con esto. Hay dos características de las promesas. Dos características y les voy a contar por qué soy tan fanático, no me olvidé. La primera es que se cumplen en el tiempo indicado por Dios. Dios no tiene nuestro reloj, tiene otro. Tiene un reloj perfecto. Las promesas se van a cumplir sí o sí, pero en el tiempo de Dios. Este es el punto número 1. Y el punto número 2, y de donde yo soy más fanático, es que hasta que se cumplan, las promesas son nuestra armadura, nuestra protección. Modifican nuestro presente hasta que se cumplan. Isaías 49:8 dice esto, dice el Señor, en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré. Y dice luego el salmista en el Salmo 91, verso 4, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Y dice, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Por eso soy fanático. ¿Ven? No solo que las promesas son cosas buenas que Dios tiene preparadas para ti, sino que hasta que esas cosas buenas lleguen en su tiempo perfecto, esa misma promesa es tu armadura y tu protección. ¿Por qué? El profeta Nahum dice en 1:7, el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confía. Es una armadura para cuando estás angustiado. Viviana estaba angustiada y es lógico. ¿Cómo no va a ser lógico? ¿Cómo no va a ser lógico si todo lo que tenía lo había puesto allí? Incluso había dado su palabra para que otros que no conocen ni siquiera Estados Unidos, pues son inversores extranjeros, confiando en ella, habían puesto su dinero allí. ¿Cómo no va a haber angustia? Pero dice que las promesas del Señor te cubren en el momento de tu angustia. Todavía no te las concedió, pero te cubren. Pero no solo eso, te libra del miedo. Dice el Señor, y lo dice Isaías 41:10, y está hablando Dios mismo, dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Te libran las promesas, aunque no se hayan cumplido todavía, creerlas, conocerlas, esperarlas y creer en el que prometió, te libra de la angustia y te libra del miedo. Por eso modifican tu presente. Porque somos tan débiles como cualquiera. Somos tan débiles como cualquiera en el planeta Tierra. Pero las promesas a futuro nos dan esperanza hoy. Y la esperanza hoy modifica nuestro presente. Vivimos distinto porque las promesas son nuestra armadura. Entonces, ¿cortarías la soga? Cuando llegue ese momento, tú tienes que resolverlo. ¿Cortarías la soga? No es fácil, ¿eh? No es fácil cuando uno piensa que todo lo lógico y lo coherente por lo que trabajaste y lo que luchaste se está desmoronando, y no es lógico pensar que Dios tiene otra cosa buena para ti. No, no es lógico. Humanamente no es lógico. Por eso humanamente nos angustiamos y humanamente tenemos miedo. Pero esas promesas son las que nos cubren del miedo y de la angustia. Por eso como cristianos podemos vivir en victoria aunque nos estén quemando. Esa es la gran diferencia. Aunque nos estemos desangrando, podemos vivir en victoria.
no por la victoria presente, sino por la victoria futura, y porque esa victoria futura, cuando la creemos, modifica nuestro presente. Vamos a ponernos de pie, vamos a entregar el resto de esta semana en manos de Dios, para que Él nos dé la fortaleza que se necesita para descansar en Él, descansar en sus promesas, aunque vengan degollando, como decía un gaucho argentino, aunque vengan con lo peor, seguimos confiando en sus promesas y confiando en que Él está con nosotros porque así lo prometió. Y después vamos a tener otro momento muy lindo de intimidad, porque hoy vamos a compartir juntos el recuerdo de la última cena del Señor Jesús, cuando Él dijo: a partir de aquí hay una nueva vida para ustedes. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra viva cada día nos alienta, nos anima y nos demuestra que somos victoriosos y que podemos gozar de esas promesas, esperándolas, gozar esperándolas, disfrutar esperándolas, porque las creemos, y las creemos porque creemos en ti. Padre, te damos gracias por este privilegio de ser tus hijos y disfrutar la vida cristiana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.